Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, una vez más, listos para embarcarnos juntos en una nueva aventura de conocimiento y reflexión. Espero de todo corazón que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y con esa curiosidad insaciable que nos caracteriza. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en un tema que, a mi parecer, es fundamental, es la base de todo lo bueno que construimos en la vida, el amor. Pero no cualquier amor, no el amor efímero que se desvanece con la primera brisa, sino ese amor sólido, consciente, ese que Kerem nos revela como nuestro amor es el proyecto. Sí, así como lo oyen. Un proyecto. Y me encanta esa perspectiva, porque nos saca del romanticismo idealizado y nos lleva a la acción, a la construcción, a la dedicación. Antes de zambullirnos de lleno en este fascinante concepto, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos, este es el momento perfecto. Hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Creemos juntos un espacio donde aprender, crecer y conectarse a algo cotidiano. Su apoyo significa el mundo para mí y para todos los que hacemos posible este canal. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desgranar la esencia de esta idea tan poderosa: nuestro amor es el proyecto. Cuando pensamos en un proyecto, ¿qué se nos viene a la mente? Generalmente hablamos de metas, de planificación, de recursos, de esfuerzo continuo, de ajustes y, sobre todo, de un resultado deseado. Aplicar esto a nuestras relaciones amorosas puede sonar un poco burocrático, ¿verdad? Quizás un poco frío. Pero créanme, es todo lo contrario. Es la llave maestra para construir un amor duradero, profundo y lleno de satisfacción mutua. Pensemos en las primeras etapas de una relación. Hay una chispa, una atracción, una conexión que parece mágica. Y lo es. Esa fase inicial es crucial, es el impulso que nos pone en marcha. Pero si nos quedamos solo en la magia, en la emoción constante, corremos el riesgo de que esa chispa se apague cuando los desafíos y la rutina hagan su aparición. Kerem, al plantear el amor como un proyecto, nos está diciendo que esa fase inicial es solo el punto de partida, la fase de concepción, si quieren. Es la idea, el sueño inicial, pero ahora hay que llevarlo a la práctica. ¿Y cómo se lleva a la práctica? Pues, como cualquier proyecto que se precie, requiere una visión clara. ¿Qué tipo de amor queremos construir? ¿Qué valores son innegociables para nosotros? ¿Qué metas compartidas nos ilusionan? No se trata de tener un plan detallado de cada día, sino de tener una brújula que nos guíe. Es como cuando se diseña un edificio, se tiene una idea general, unos planos, unos objetivos estéticos y funcionales. Luego se van poniendo los ladrillos, se van definiendo los espacios, se van añadiendo los detalles. El amor es igual. El primer gran pilar de este proyecto es la comunicación. Y aquí no me refiero solo a hablar de lo que nos gusta o de nuestro día a día. Me refiero a la comunicación profunda, honesta y vulnerable. Es la capacidad de expresar nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras alegrías y nuestras frustraciones, sabiendo que seremos escuchados y comprendidos. Y no solo eso, sino la voluntad activa de escuchar al otro, de intentar comprender su perspectiva, incluso cuando no estemos de acuerdo. La comunicación en este proyecto amoroso es como el sistema nervioso de una casa: permite que todo funcione fluidamente, que las señales lleguen a donde deben llegar y que los problemas se detecten y se solucionen a tiempo. Si el sistema nervioso está dañado, la casa se cae a pedazos. Y en el amor, esto significa conversaciones regulares, no solo sobre problemas, sino también sobre nuestros sueños, nuestras expectativas y cómo nos sentimos. Es preguntar ¿cómo estás realmente? Y esperar una respuesta sincera, y estar dispuesto a darla. Otro componente esencial es el compromiso. Un proyecto no se abandona a la primera dificultad. Un compromiso en el amor significa elegir activamente a la otra persona, día tras día, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. No se trata de una obligación impuesta, sino de una decisión consciente y renovada. Es decir, te elijo a ti en los buenos momentos y, crucialmente, también en los momentos no tan buenos. Es la voluntad de invertir tiempo, energía y esfuerzo para que la relación prospere.
Piensen en un equipo deportivo, trabajan juntos, se apoyan, celebran las victorias y se levantan juntos tras las derrotas. Ese es el espíritu del compromiso en este proyecto. Es entender que el amor no es un destino, sino un viaje que requiere un esfuerzo constante y una voluntad compartida de seguir adelante. Y por supuesto, la *evolución. Ningún proyecto éxitos. O se mantiene estático. Las necesidades, las circunstancias y las personas cambian. El amor como proyecto implica estar dispuestos a evolucionar juntos. Esto significa adaptarse a los cambios de la vida, aprender de los errores, crecer individualmente y como pareja. Es no tener miedo de reinventarse, de explorar nuevas facetas de la relación, de mantener viva la llama de la curiosidad mutua. Un proyecto que no evoluciona se estanca, se vuelve obsoleto. Y en el amor, esto se traduce en aburrimiento, en resentimiento, en distancia. La clave está en ver el cambio no como una amenaza, sino como una oportunidad para fortalecer aún más el vínculo. Es como un jardín, si no lo cuidas, si no lo riegas, si no podas lo que necesita ser podado, se marchitará. Ahora hablemos de las herramientas de este proyecto. La empatía es una herramienta fundamental. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que siente, de entender sus motivaciones, es vital. Cuando somos empáticos, somos capaces de responder a las necesidades de nuestra pareja de una manera mucho más efectiva y compasiva. La paciencia, otra herramienta indispensable. Habrá momentos en que necesitaremos mucha paciencia, tanto con nosotros mismos como con nuestra pareja. Y la confianza, sin duda alguna, es la base sobre la que se asienta todo el edificio. La confianza se construye con el tiempo, con acciones coherentes, con transparencia y confiabilidad. Me gusta pensar en el amor como un proyecto que tiene diferentes fases. La fase inicial, la de la construcción, donde se ponen los cimientos, se definen las reglas del juego, se aprende a convivir. Luego viene la fase de consolidación, donde la relación se fortalece, se superan los primeros desafíos y se crea una rutina saludable, no monótona, sino una rutina que da seguridad y permite el crecimiento. Y finalmente la fase de maduración, donde el amor se vuelve más profundo, más sabio, donde se comparte una historia, se construye un legado. Cada fase requiere enfoques y herramientas diferentes, pero la filosofía del proyecto se mantiene. La resiliencia es otro componente crucial. En la vida, y en las relaciones, habrá tormentas. La capacidad de recuperarse de los contratiempos, de aprender de las dificultades y de salir fortalecidos de ellas, es lo que distingue a los proyectos amorosos duraderos. No se trata de evitar los problemas, sino de cómo los enfrentamos juntos. Es esa capacidad de decir, hemos pasado por esto y hemos salido adelante, podemos superar esto también. Es como una estructura que ante un sismo, tiene la flexibilidad y la fortaleza para resistir y no derrumbarse. Además, el concepto de proyecto nos invita a ser creativos. ¿Cómo podemos mantener viva la chispa? ¿Cómo podemos sorprendernos mutuamente? ¿Cómo podemos seguir creando nuevas experiencias juntos? Un proyecto estático se vuelve predecible y a menudo aburrido. La creatividad en el amor es lo que mantiene la relación fresca, emocionante y vibrante. Puede ser una cena sorpresa, un viaje espontáneo, una nueva actividad que prueben juntos, o simplemente encontrar maneras originales de expresar afecto. Otro aspecto que me resuena mucho de esta idea de nuestro amor es el proyecto, es la responsabilidad. Somos responsables de nuestro propio crecimiento y en pareja, somos responsables de la salud y el bienestar de la relación. No podemos culpar al otro por todo. Debemos mirar hacia adentro, reflexionar sobre nuestro propio papel en la dinámica de la pareja y estar dispuestos a hacer nuestra parte. Es un trabajo de equipo donde cada miembro aporta lo mejor de sí para el éxito del proyecto común. Pensemos en los obstáculos que pueden surgir en este proyecto. La rutina, la falta de tiempo, los desacuerdos, las influencias externas, los problemas de comunicación, los cambios vitales importantes. Todos son desafíos que se presentan. Pero si lo vemos como un proyecto, entendemos que estos obstáculos no son el fin del camino, sino simplemente partes del proceso que requieren soluciones, adaptación y esfuerzo conjunto. Es como un constructor que se encuentra con un imprevisto en la obra, no abandona la obra, sino que busca la manera de sortear el obstáculo, de rediseñar, de encontrar una solución. ¿Y cuáles son las recompensas de este proyecto?
Las recompensas son inmensas. Un amor profundo y duradero, una conexión inquebrantable, un compañero de vida con quien compartirlo todo, un refugio seguro en medio de las tormentas, una fuente inagotable de apoyo y alegría. Un amor que se construye es un amor que se valora, que se aprecia, que se protege. Es la satisfacción de saber que hemos invertido nuestro tiempo y nuestro corazón en algo que realmente importa y que nos enriquece profundamente. Es esa sensación de plenitud que solo se alcanza cuando dos almas deciden caminar juntas, construyendo un futuro compartido. En resumen, mis queridos amigos, la visión de Kerem sobre nuestro amor es el proyecto Nos. Ofrece una perspectiva increíblemente valiosa y práctica sobre cómo cultivar relaciones amorosas sanas, fuertes y duraderas. Nos invita a dejar de esperar que el amor simplemente suceda y a tomar un papel activo en su creación y mantenimiento. Nos anima a ser conscientes, a comunicarnos abiertamente, a comprometernos activamente, a evolucionar juntos, a ser creativos y a no rendirnos ante los desafíos. Es un llamado a la acción, a la construcción consciente de ese vínculo que tanto deseamos y que tanto nos nutre. Y hasta aquí por hoy nuestro viaje por este fascinante concepto. Espero de corazón que estas reflexiones hayan sido de utilidad para ustedes, que les hayan inspirado a ver su propia relación, o la posibilidad de una relación futura, desde esta perspectiva de proyecto. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Se identifican con esta idea? ¿Qué aspectos les parecen más desafiantes o más interesantes? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios, aquí abajito. Me encanta leerlos y aprender de ustedes, y estoy seguro de que sus aportaciones enriquecerán mucho nuestra conversación. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado inspirador o informativo, por favor, demuéstrenselo a la vida y a este canal. Denle un buen me gusta, compartan este vídeo con aquellas personas que creen que podrían beneficiarse de esta perspectiva, y si aún no lo han hecho, suscríbanse para que sigamos construyendo juntos esta comunidad de aprendizaje y crecimiento. Cada pequeña acción suya hace una gran diferencia. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme una vez más. Ha sido un placer inmenso compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho, amen mucho y sigan construyendo sus propios proyectos de amor. Un abrazo enorme para todos.